Bien, jóvenes, un saludo cordial a todos ustedes. Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Nos correspondería, para concluir con la primera parte de la asignatura de variable compleja, tocar muy rápidamente lo que significa la función compleja, ¿no? Función compleja, obviamente sus límites, continuidad y también la derivación. ¿Ya? Bien. Entonces, función compleja, límites, continuidad y su derivación. Y para tener claridad entre la diferencia de cómo se conceptualiza o cómo se define una función, vamos a recordar cómo definimos una función de una variable. Esta función es estudiada en la asignatura de cálculo 1, ¿no? Su representación gráfica y igual a f de x. Entonces, una función se define como la relación que existe entre dos conjuntos, ¿no? De tal manera que para cada elemento de un conjunto le corresponde un único elemento del otro conjunto. Y esa correspondencia, esa relación se representa a través de esta ley, ¿no? De esta función, y igual a f de x. Esto implica que para cada punto, por ejemplo, acá yo tomo un x sub 0 en el conjunto de las abscisas. Su imagen será y sub 0, solo una, ¿no? Ese es el requisito principal. Ahora, en la vida real, obviamente, se presentan muchas funciones, ¿no? Siempre hay una relación, una dependencia entre una acción y un efecto, ¿no? O sea, nada se presenta por sí solo y nada se presenta así sin que esté motivada por un efecto. La ley de causa y efecto es una ley natural que se ha cumplido antes, se cumple hoy y se va a cumplir con toda seguridad en el futuro. Esto entonces pertenece a R2, vale decir, está en el plano. Recordemos que al eje de las abscisas, vale decir, al eje de las X llamamos el dominio y al eje de las Y llamamos el codominio. Y hay una serie de ejemplos, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, es esta, ¿no? Yo tengo el área de una circunferencia en la que conozco un radio como variable. El área es función del radio. Vale, sí, sabemos que el área es pi por r cuadrado. Entonces, para cada radio, voy a tener una familia, un conjunto de radios, voy a tener una única área. Cuando el radio es 1, el área es pi. Cuando el área es 2, el área es 4 veces pi. Cuando r vale 3, el área será 9 veces pi y así indefinidamente. Se supone que el dominio del radio es todos los valores, naturales o no, pero positivos, del 0 a la derecha, ¿no? Y así podemos plantear otros ejemplos. Veamos ahora la función que representamos en la asignatura de cálculo 2. En cálculo 1 estudiamos cuáles son sus tangentes, vale decir, cuáles son sus derivadas. Calculamos cuál es el punto máximo, cuál es el punto mínimo y también calculamos el área,
que pueda formar esta función con determinado eje. O si se hace girar sobre uno de los ejes, se puede calcular el volumen, ¿no?, que va generando. En este caso, si yo tengo acá una superficie, z igual a f de xy, entonces para cada par ordenado, xy, que pertenece obviamente al plano, al dominio de la función, que sería en este caso el plano, voy a tener una sola imagen, ¿no? Y este es el punto P de coordenadas x, y y z, ¿no? Este sería el valor de z. Y así, para cada punto del dominio de esta función, yo voy a tener una imagen. Como ven, en esta representación también se entiende que existe una correspondencia, ¿no?, una relación entre todos los pares ordenados del plano cartesiano XY y su imagen, que sería la cota, ¿no? Y hay varios ejemplos sobre esto, ¿no? Veamos acá, por ejemplo. Aquí tengo un rectángulo. Esta es la base y esta es la altura. Entonces el área está dado por base por la altura. Vale decir que el área es función de dos variables, la base y la altura. Para cada par ordenado yo voy a tener determinada área, ¿no? Pero de esta manera también se puede ir ampliando y se puede tener funciones de más variables. Por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo, ¿no es cierto? El volumen de un paralelepípedo, como bien saben ustedes de la geometría elemental, está dado por la base multiplicado por la altura. El volumen está dado por la base. La base es el rectángulo x por y multiplicado por la altura. Veamos, aquí tengo una función que depende de tres variables. Para cada par ordenado, perdón, en este caso para cada terna ordenada, yo voy a obtener determinado volumen. Y así sucesivamente esto se puede ir ampliando, ¿no? Para una función de 4 variables, de 5 variables, de n variables, ¿no? Siempre se presenta la correspondencia, la relación entre un conjunto de números, en este caso x, cuya imagen o le corresponde a otro conjunto, al codominio y. En el segundo ejemplo tendríamos un conjunto de pares ordenados. Aquí x y un conjunto de pares ordenados que pertenece a todo este plano. Y para cada par ordenado yo voy a tener una imagen, ¿no? Esa también nos da la relación de correspondencia entre un conjunto de pares ordenados y el otro conjunto de un solo valor. Lo propio para una función de tres variables. Fíjense, aquí tengo una terna ordenada, ¿no? Esta terna ordenada, eventualmente en este ejemplo, nos está representando el volumen. Para cada terna ordenada voy a tener una imagen que es el volumen, ¿no? Y así puedo tener una cuaterna, una n-upla ordenada cuando son más. ¿Cómo se da en el caso de una función compleja, ¿no? Esto es sumamente interesante. Para la función compleja, se tiene lo siguiente: W igual a f de z. Y fíjense, también existe en esto una correlación entre dos conjuntos. El conjunto de la variable compleja z. Es un conjunto. De ahí viene, ¿no?, la asignatura funciones de variable compleja. Esta es la variable compleja. Y como hemos estudiado anteriormente, la variable compleja se puede o se define como un par ordenado, se define en su forma estándar,
se define en su forma polar. Se define también como el número de Euler. Se define también como tita en grados o en radianes, o finalmente cis de tita, ¿no? De esas diferentes formas se representa la variable compleja, en este caso z. Pero veamos, z, ¿no? Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Y vamos a ver, lo vamos a demostrar posteriormente o inmediatamente, f de z. Esto entonces implicará que va a tener una parte real, lo vamos a llamar u, y va a tener una parte imaginaria, b. Esto significa, jóvenes, que ahí está, que este punto P de coordenadas x, y va a tener una imagen a través de estas ecuaciones que puede estar por acá, P', U, B. Entonces viene así. Pero ahora definamos la función. Resulta que una función en variable compleja de variable compleja es la relación entre dos conjuntos de tal modo que para cada par ordenado, entre paréntesis pongamos variable compleja, le corresponde uno o dos valores de W. Fíjense que para definir la función en variable real, hemos señalado que le corresponde un único valor. En cambio, para una función compleja le corresponde uno o dos. En el primer caso, se conoce a la función como función univaluada. Si para cada z le corresponde un solo valor de W, entonces W igual a f de z es función univaluada. Que van a ser las funciones que nosotros vamos a estudiar de aquí para adelante. Si para cada z le corresponde dos valores de W, entonces la función se llama multivaluada. Fíjense que existen otras funciones en las que le puede corresponder más de dos, ¿no? Ahí es porque son algunas funciones especiales, ¿no? Es decir, hay algunas funciones que tienen ramas, ¿no? Entonces le pueden corresponder
muchos más valores del valor de W. En nuestro caso vamos a estudiar básicamente las funciones que le corresponden solamente una, ¿ya? Van a ser funciones univaluadas. Ahora bien, decíamos, vamos a llamar ecuaciones de transformación. Porque esto es importante para que vayamos memorizando. Posteriormente vamos a ver algunos tipos de funciones, ¿no?, que nos van a ser seguramente muy útiles. Y las ecuaciones de transformación serían las siguientes. Como yo tengo esta función f de z, esto es igual a f de x más y veces y. Y dependiendo de esta función f de z, voy a obtener, al desarrollar, una función que depende de xy más otra función que depende también de xy, donde u igual a u de xy y b igual a b de xy se denominan ecuaciones de transformación. Y esto nos ayuda bastante, ¿no? Vale decir que si yo tengo acá el plano complejo, ¿no?, y aquí voy a tener su imagen, resulta que esta curva, que es W igual a f de z, va a tener una imagen así. Y en este caso, W va a estar expresada en términos de sus ecuaciones de transformación, U y B. Esto va a estar en función de X y de Y. Vale decir, para cada par ordenado, este es P de XY, voy a tener una imagen P' de U, B. Entonces, es diferente, ¿no? Todas las funciones tienen sus ecuaciones de transformación. Vamos a volver a tocar esto ya con unos ejemplos ya particulares para ver y familiarizarnos básicamente en la determinación de las ecuaciones de transformación. Porque de aquí para adelante usar y utilizar las ecuaciones de transformación para nosotros van a ser vitales, ¿no? Vitales. Veamos a ver las funciones fundamentales. Hay funciones fundamentales, evidentemente, ¿no es cierto? Podemos hablar, por ejemplo, de las funciones polinómicas. Que resulta ser igual a un polinomio. A sub n por z a la n más a sub n menos 1 por z a la n menos 1 más a sub n menos 2 por z a la n menos 2 más punto supresivo más a sub 0. Este es un polinomio. Sabemos que en la matemática real, el teorema fundamental, por ejemplo, del álgebra nos señala que un polinomio de n grado tiene n raíces.
Estas raíces pueden ser reales, iguales, diferentes, pueden ser complejas, pero pueden ser repetidas. Pero el teorema fundamental nos dice que el polinomio de grado n tiene n raíces. Y ese teorema lo ha demostrado, ¿no? Gauss, ¿no? El príncipe de las matemáticas. Que esperemos podamos dar una pequeña charlita sobre su biografía, ¿no? Como solemos hacer en nuestras clases presenciales. Bien, también tenemos las funciones racionales, que son de la forma P de z sobre Q de z, donde P de z y Q de z son polinomios. Ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Si es un polinomio propio, si es un polinomio impropio, etc. Y eso depende de si P de z es mayor que Q de z, ¿no? O P de z es menor que Q de z, ¿no? Pero lo importante es que este es un polinomio, tanto P como Q, y su cociente es una función racional, ¿no? Tenemos también las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son aquellas de esta forma, ¿no? Se utiliza normalmente en variable compleja y más ahora también en cálculo. El logaritmo de una variable normalmente es el logaritmo de base e, es decir, los logaritmos naturales. Pero veamos, acá es interesante cómo se puede representar este logaritmo. ¿A qué es igual z, jóvenes? Si nosotros vemos las formas de representación de una variable compleja, esto puede ser igual a e por i elevado a la tita, ¿no es cierto? Donde rho es el módulo de esta variable compleja. Y donde tita es el argumento del número complejo, vale decir el ángulo que se obtiene a partir del eje positivo de las x, ¿no? En sentido antihorario. Fíjense lo que yo puedo hacer por propiedad de logaritmos. Logaritmo natural de rho más logaritmo natural de e a la i veces tita. Pero esto también se puede hacer, logaritmo natural de rho más, y tita puede bajar del exponente y tendríamos esto, ¿no? Ustedes saben que el logaritmo de un número en la misma base vale 1, por tanto en este caso vale 1. Y nos quedaría logaritmo natural de rho más i veces tita. Pero vamos a recordar, como tita es igual a tita más 2 veces k por pi, yo puedo expresar esta función logarítmica de la siguiente manera. Igual a logaritmo natural de rho más i veces tita más 2 veces k por pi. Y esta sería la función, donde k, como en el anterior caso, vale 0, 1, etc., ¿no? Etcétera. En algunos casos nos resulta útil aplicar esto, ¿no? Para resolver algunos problemas. ¿Sí? Veamos a ver qué otro tipo de funciones existe. También existen las funciones trigonométricas, ¿no? Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas obviamente tienen que ver con w igual al seno de z
W igual al coseno de z. Y a partir de estas dos yo puedo obtener el W igual a la tangente de z, etc. ¿No? De la secante, de la cosecante, etc. ¿No? También existen las funciones, y fíjense en esto, por ejemplo. Esta función seno de z vale a e a la i veces z menos e a la menos i veces z sobre 2 veces i, si ustedes recuerdan, en términos del número de Euler. Y w también vale coseno de z igual a e a la i veces z más e a la menos i veces z sobre 2. De aquí yo puedo obtener la tangente, la secante, la cosecante, etc. Acá lo importante son el seno y el coseno, ¿no? Como funciones circulares. Pero también existen las funciones inversas. Y las funciones inversas tienen que ver, funciones inversas trigonométricas, por si acaso. Aunque otras funciones no trigonométricas, algunas, se pueden también, ¿no?, determinar sus funciones inversas. Es cuestión de despejar la variable compleja z. En este caso, jóvenes, si yo tengo w igual al seno de z, z ¿a qué será igual? Al arco seno de w. O al seno a la menos 1 de w, ¿no? Esa es la función inversa. Y lo propio, w coseno de z, su función inversa será z igual a arco coseno de w. O también coseno a la menos 1 de w. Estas dos últimas nomenclaturas, ¿no?, se suele utilizar más, pero esta no hay que confundir con 1 sobre seno de w. No. Este menos 1 como exponente nos está representando, y en matemáticas para estas funciones trigonométricas inversas nos representa el arcoseno, ¿no? Y también existe, jóvenes, las funciones, por ejemplo, potenciales, ¿no? También existen las funciones exponenciales. Una función potencial es, por ejemplo, a la z. Y aquí yo puedo escribir como a la x más y veces y. Pero si a vale e, aquí la cosa ya varía, ¿no? Tendría w igual a e a la z. Tendría una función exponencial, ¿no? Fíjense, e a la x más y veces y igual a e a la x por e a la y veces y igual a x por coseno de y más y veces seno de y. Existen otro tipo de funciones. Que vamos a dejar que ustedes puedan, a través de la bibliografía que van a revisar, puedan encontrar, ¿no? Existen, por ejemplo, las funciones hiperbólicas, las funciones hiperbólicas inversas, básicamente esas, ¿no? Creo que hemos hecho una revisión violenta de lo que son las funciones complejas. Vamos a quedar aquí, jóvenes. La siguiente clase vamos a trabajar con las ecuaciones de transformación, ¿no?, que es lo que más nos importa, que es lo más relevante de esta parte de las funciones. Bien, jóvenes, creo que es mejor culminar en esta clase esta explicación de
las funciones, el límite de una función y la continuidad de una función, ¿no? Entonces vamos a continuar de esa manera. Límite de una función compleja. Esto por razón de que el límite ya han estudiado ustedes en cálculo 1 como en cálculo 2. Y prácticamente la definición de límite, incluyendo las propiedades de los límites en variable compleja, son completamente similares, ¿no? Completamente similares a las del cálculo ordinario, tomando en cuenta siempre que se está trabajando con una variable compleja, ¿no? Entonces, se dice que la función w igual a f de z tiene límite L, tiene límite L cuando z tiende a z sub 0. Ustedes saben que tiende en matemáticas implica la rayita, ¿no? Si para todo rho positivo existe un epsilon, de tal forma que este rho depende siempre de epsilon, ¿ya? Entonces, continuando, tal que se cumple este entorno, f de z menos L menor que epsilon, siempre y cuando se cumpla el entorno reducido. Listo. Geométricamente, se escribe de la siguiente manera. El límite de la función f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L, ¿no? Es igual a L. Si para todo rho en este caso sería el módulo, ¿no? Mayor que 0, existe un epsilon, de tal forma que este rho siempre depende de epsilon, tal que se cumple este entorno, ¿no? Este es un entorno cuyo radio es epsilon, siempre y cuando se cumpla el entorno reducido. La diferencia entre el entorno y el entorno reducido está de que en el entorno reducido se excluye al punto z sub 0. Vale decir, uno se puede aproximar con este z, que es la variable, lo más cercano posible a z sub 0. Entonces, cuando se aproxima lo más cercano posible por diferentes partes, entonces el límite o este entorno va a ser menor que epsilon. Fíjense que este 0 implica que este z sub 0 no puede ser igual, perdón, este z no puede ser igual a z sub 0, porque en el momento en que sean iguales esto es 0, y aquí dice que no. Esto puede ser lo suficientemente pequeño, pero no nunca iguales, ¿no? Ahora bien, las propiedades son similares a las propiedades del límite de las funciones del cálculo ordinario. Fíjense a cuáles me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquella en que el límite, en el límite, la constante puede salir fuera del límite.
Me estoy refiriendo a que el límite de la suma de dos o más funciones es igual a la suma de los límites. Me estoy refiriendo a que el límite del producto de funciones es igual al producto de los límites. Y finalmente me estoy refiriendo al límite del cociente de funciones es igual al cociente de los límites. Veamos, continuidad. Continuidad de una función compleja. ¿No? Esto también es similar a la del cálculo ordinario, pero es bueno, ¿no?, que vayamos o recordemos un poquito, ¿no? La función f de z o w igual a f de z es continua en z sub 0 y su entorno. El entorno, ¿saben?, ¿no?, es alrededor del punto. Y normalmente se toman entornos infinitesimales, no muy grandes. Un entorno si cumple lo siguiente. En realidad son tres condiciones. La primera tiene que señalar que la función f evaluada en el punto z sub 0 existe. O sea, tiene que existir necesariamente. La segunda condición es que el límite de la función f de z cuando z tiende a z sub 0 también es igual a f de z sub 0. Y la tercera condición es que f de z sub 0 sea igual al límite de z cuando z tiende a z sub 0 de la función f de z. Si ustedes notan, jóvenes, es prácticamente lo mismo, ¿no? En este caso. Son tres condiciones que se cumplen, ¿no? La primera, que la función debe existir en el punto z sub 0, que el límite también debe existir y que debería ser L, digamos. En este caso diríamos que la función f de z es igual a L. ¿Listo? ¿No? Esas son las condiciones para que exista la continuidad. Las propiedades es lo mismo. Ustedes saben que en cálculo 1 no es posible estudiar funciones no continuas. Por eso es que todas las funciones que se estudia, por ejemplo, en cálculo 1, las f de z, su representación gráfica es una curva, ¿no? ¿Dónde está eso? Una curva, por ejemplo, como esta, ¿no? Es continua. Cuando hay algún punto que sea discontinuo, es decir, no tiene representación gráfica, por ejemplo, entonces no podemos decir nada en cuanto a su estudio. Lo propio en una superficie, bueno, aquí está un plano, pero lo propio en una superficie. Esa superficie en cálculo 2 tiene que ser necesariamente continua. Como para estudiar la naturaleza, jóvenes. Para estudiar la naturaleza, el espacio y el tiempo necesariamente deben ser continuos. Si existiera una interrupción en el espacio o existiera una interrupción en el tiempo, en realidad no sabríamos qué habría ocurrido en ese tiempo y en ese espacio que no existiría, ¿no? Bien. Por eso es que se estudia en matemáticas funciones continuas. La continuidad también es importante porque si nosotros tomamos un dominio o un rango, un intervalo, ¿no? Cuando decimos que la función es continua en ese dominio, estamos señalando que es continua en cada uno de los puntos que pertenecen a ese dominio, ¿no? Y si queremos utilizar algunas propiedades de función continua, en el 2, por ejemplo, son las mismas del cálculo ordinario, ¿no?
Y ustedes han estudiado con toda seguridad límites, ¿no? Y se han familiarizado totalmente con el manejo. Ahora sí, jóvenes, vamos a dejar para la siguiente clase el avance de ecuaciones de transformación. Listo. Esto sí nos interesa. Vamos a explicar la siguiente clase y vamos a hacer algunos ejemplitos más. Hasta la siguiente clase, jóvenes.